Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, que esta noche estemos atentos a lo que Dios va a ministrar a nuestra vida. No hay nada más hermoso en nuestro transitar terrenal que podamos tener la certeza y la seguridad de que en todo momento, a pesar de que nos toque atravesar diferentes pruebas, que tengamos que atravesar desiertos o momentos difíciles, tener la certeza de que en todo momento Dios estará con nosotros, en nosotros y proveyendo todo lo que nos haga falta, es claramente un aliciente espiritual glorioso que mantendrá nuestra alma en paz y en gozo. En la vida, nosotros debemos entender que caminar con un Dios tan glorioso que ha prometido que estará con nosotros todos los días y que aún en los valles de sombra y de muerte, Él nos va a guiar con su palabra, nos va a proteger con su omnipotencia y nos va a proveer con su providencia divina. Eso es algo sumamente glorioso. Entendiendo esto, hay tanta carencia hoy, tanta necesidad. Hay tantos creyentes que la están pasando, pero diga conmigo, muy mal. Fuerte, a ver, diga conmigo, hay creyentes que la están pasando muy mal. Y uno, cuando le echa un vistazo a las Escrituras, se da cuenta que no está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios que sus hijos pasen por calamidades que uno, cuando contempla el cuadro que atraviesan, uno dice, pero parece que vivieran sin Dios, porque no veo a Dios en su espíritu, no veo a Dios en sus rostros, no veo a Dios en sus familias, no veo a Dios por ningún lado en su vida. Y uno se comienza a preguntar y dice, ¿por qué Dios permite semejante prueba si en la Escritura nosotros encontramos promesas de que Dios ha prometido que si Él es el que va al mando de nuestra vida, nada nos faltará? Y es allí donde vamos esta noche a caminar. Vamos a estudiar esto, que es una promesa gloriosa. Y le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, diga conmigo, nada me faltará. ¿Basado en qué? Quiero que leamos algo porque es una promesa de Dios, que aquellos que caminan con Él y dejan que Él viva en nosotros, claramente tiene la promesa de que Dios suple toda nuestra necesidad. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura. Jehová es mi pastor. Esto lo hemos leído una y otra vez, seguramente en algún momento de nuestra vida. Se encuentra en el Salmo 23 y esa condición de poner a Dios como el pastor de nuestra vida desata una promesa gloriosa. Solamente aquellos que dejan que Dios sea su guía, su pastor, son los que pueden apropiarse de esta promesa de nada me faltará. Una vuelta escribí un pensamiento que dice así: el problema es que hay mucha gente que se apropia de promesas divinas que demandan principios que no obedecen. Lo voy a volver a repetir. El problema de muchos creyentes es que se apropian de promesas divinas que demandan principios que no obedecen. ¿Qué es lo que te quiero decir? La promesa de que nada me faltará está sujeta a la obediencia de dejar que Dios sea mi pastor. Pero dejar que Dios sea mi pastor es mucho más que una frase hecha. El problema es que hay muchos creyentes que dicen que Jehová es su pastor, pero en la práctica no es su pastor.
Porque ser pastor es mucho más que una frase religiosa, es mucho más que una confesión positiva, es mucho más que un acto profético. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, 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 no. A Dios no le mueve que tú lo declares. A Dios lo que le mueve es que tú camines en obediencia a la guianza celestial. Esto es glorioso y por eso que necesito que ustedes estén atentos en esta noche. Sigue diciendo el Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Mire, escuche, por favor, yo quiero que usted vaya deleitándose en cada palabra que va pronunciando este salmo, porque todo lo que estamos leyendo está sujeto a la primera parte del salmo. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántos se están deleitando en esta palabra? Claramente hay gente que se lo sabe de memoria, pero no se deleita en cada promesa que se desata al dejar que Dios sea nuestro pastor. Y sigue diciendo: bueno, pastor, si Dios es mi pastor, entonces todo el camino, todo el transitar terrenal será color de rosa. No. Van a haber momentos en donde Él te va a pastorear, donde vas a comer pastos verdes, donde sentirás que tu alma está confortada por Él, vas a sentir que su justicia te respalda por doquier. Pero también que Dios sea tu pastor no nos hace inmunes a atravesar momentos difíciles. Y dice: ¿sabes qué? Yo sé que Dios es mi pastor y sé que Él es el que me guía y sé que Él es el que me alimenta y el que conforta mi alma y el que hace resplandecer su justicia. Claramente, pero hay momentos en que tal vez nos agarró la noche y mi pastor nunca me va a desamparar, aunque ande. ¿Sabe? Esa palabra andar es un presente continuo. No dice aunque me estanque, porque a pesar de que pases por un valle oscuro, siempre vas a andar. No te vas a quedar allí. Los valles de sombra y de muerte no son para que hagas residencia allí, es para atravesarlos. Y una vez que son atravesados, ese valle de sombra y de muerte, cuando la gente te ve atravesándolo, quizás algunos te meneen la cabeza diciendo: ¿dónde está tu pastor? Pero cuando lo atravieses, te vas a transformar en un testimonio de victoria, de gloria y de bendición. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero no porque yo soy una persona, pastor, que yo no le tengo miedo a la oscuridad. No. ¿Sabes por qué tú y yo no le tenemos miedo al valle de sombra y de muerte? Porque tu vara, o porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos, repítalo conmigo, como dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos, dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes en esta noche, porque debemos encontrar gozo en estas promesas. Es un salmo profético, pero que comienza con una afirmación presente. No dice: Jehová será mi pastor, como hay mucha gente que siempre tira la pelota para adelante y sigue postergando el pastorado de Dios en su vida. Ay, el Señor sabe, ahora tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para meterme de lleno en su obra, pero el Señor sabe, cuando yo solucione todos los problemas que tengo, yo voy a arrancar. Y el diablo sabe que cuando yo arranque, así te tiene dando vuelta el diablo. Hace 15 años te tiene dando vuelta así. Está como con la dieta. Hace 30 años que todos los lunes comenzás y el mondongo sigue allí. Me estás tirando, pastor. No lo digo por vos.
El salmo comienza día conmigo con una afirmación presente. Jehová is my pastor. Jehová es mi pastor. Y por cuanto Jehová es mi pastor, entonces yo tengo una certeza: nada me faltará. Porque Jehová es mi pastor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y porque Jehová es mi pastor, cuando me toque atravesar valles de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él estará conmigo. Él no se va a borrar en los momentos difíciles. Él no me va a abandonar en los momentos críticos. Él estará allí. En la montaña Dios está conmigo. En el valle Dios está conmigo. En plena victoria y el palacio Dios está conmigo. Pero en el desierto Dios también está conmigo. Él está conmigo en todo momento. Siempre y cuando yo deje que Dios sea mi pastor. Si dejas que Dios sea tu pastor, entonces allí puedes tener la certeza de que nada te faltará. Hoy día, es que está muy fuerte, no lo puedo decir. Es que está muy fuerte, por favor, no me haga decir cosas que están muy fuertes. El cristianismo de nuestro día está compuesto por un rebaño de cabras, no de ovejas. Hay una diferencia: la cabra no obedece al pastor, se rebela contra la guianza del pastor, se va, come piedra. Entonces, Dios necesita que volvamos al redil, que dejemos que Dios nos pastoree. Este pensamiento de este gran pensador argentino dice lo siguiente: la promesa es: nada me faltará, no todo me sobrará. En un mundo evangélico tan materialista como que hoy te hacen sentir que si no tenés todos los lujos que demanda el capitalismo y el mercado, estás en maldición. No. La promesa no es que vas a tener 4 carros, 3 casas. Oh, my God. No. La promesa es que nada te faltará. Y en la vida los lujos son añadiduras. No son bendiciones que Dios quiere que tú y yo, invirtamos toda nuestra vida, tiempo, esfuerzo, mente en alcanzar. No. El gozo del alma se produce en saber que tenemos un Dios que nada hace que nos falte algo. Por ejemplo, hay un pasaje escritural que se ha enseñado erróneamente por mucho tiempo. ¿Se recuerda cuando dice la escritura? A ver si ustedes conocen este pasaje escritural donde el Señor nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver, ¿y qué sigue diciendo? No dice todo lo demás será añadido. No dice todas las cosas serán añadidas. Diga conmigo, ¿cómo? Sí, no dice así. Si usted lee el contexto, dice: los gentiles buscan qué comer, qué beber y qué vestir. Está hablando de las necesidades básicas del ser humano para que en su vida pueda tener lo básico. ¿Me siguen hasta acá? Entonces el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, no todas las cosas, y estas, que comer, que beber y que vestir, serán añadidas a tu vida. Claro, para una persona que abraza la fe en Dios para alcanzar abundancia de bendiciones materiales, esto es una patada al hígado. Uy, me desilusionaste. Yo pensé que si creía en el Señor iba a tener todos los bienes materiales. A ver, permítame hacer un paréntesis rapidito. Con lo que yo le estoy diciendo ahora no estoy haciendo una apología a la miseria y la pobreza. Estoy haciendo una enseñanza de gratitud
que nos contente el alma. Santiago dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esa es la base. ¿Tengo que comer? Sí. ¿Tengo que beber? Sí. ¿Tengo dónde dormir? Sí. ¿Tengo que ponerme? Sí. Entonces eso ya tiene que ser un causal de gratitud y de gozo en el alma. ¿Tengo que comer? ¿Tengo que beber? ¿Tengo que vestir? Levanta los ojos al cielo y deja de quejarte porque te faltan lujos. Levanta los ojos al cielo y dale gracias al Señor porque tienes lo que millones de personas alrededor del mundo darían lo que fuese por tener. Ahora, después de allí, el Señor se encarga de ir pues claramente prosperando nuestra vida. Pero si tenemos lo básico, es algo que nosotros debemos claramente, que es algo que tenemos que agradecer. Entonces cuando el Señor dice, si yo soy tu pastor, nada te faltará, lo que está diciendo es, no te va a faltar qué comer, no te va a faltar qué beber, no te va a faltar un techo donde dormir y no te va a faltar qué vestir. Si eso lo tienes, levanta tus manos al cielo, porque es algo glorioso. Es una promesa cumplida en la vida de aquellos que aman a Dios. Ahora, vamos rápido a esto. Jehová es mi pastor. La pregunta que surge de esto es, ¿y cómo Dios nos pastorea? ¿De qué manera? Si Jehová es mi pastor, ¿qué enseña la Escritura? ¿Cómo es que nosotros podemos recibir de Él un pastoreo? Y hay tres formas en las cuales Dios nos pastorea. Y quiero avanzar en esta noche con esto. En primera instancia, Dios pastorea a sus hijos por medio de su palabra. Usted no tiene que recurrir a otros libros extra bíblicos para recibir guía. La comunidad de creyentes de hoy, en gran medida, se guía por libros extra bíblicos. De repente alguien se congrega con los mormones, tienen la Biblia, pero paralelamente tienen el libro del Mormón. De repente se congrega con los adventistas, tienen la Biblia, pero su guía espiritual no es la Biblia, aunque tienen la Biblia. Su guía espiritual son los libros de Elena White. Cuando vos sos católico, te vas a dar cuenta que tienen la Biblia, que a la vez le han sumado 7 libros que no están en la Biblia original, en el canon bíblico. Por eso que se le llama libros apócrifos, que significa libros ocultos. Entonces ellos también tienen el libro de la tradición católica, donde su fe se basa no en la Escritura, sino en ese libro extra bíblico. Y así le puedo nombrar todas, básicamente, las religiones que forman parte de este mundo. Pero no crea usted que el cristiano evangélico dice, bueno, decir que yo no pertenezco a ninguna de esas religiones falsas, como algunos dicen. Claramente, ¿son religiones falsas? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es secundaria. Lo primario son sus libros particulares. Son sus libros denominacionales. Son sus libros religiosos. Son sus libros doctrinales. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, usted y yo, que estamos dentro de lo que se podría decir la comunidad cristiana, que no tiene libros extra bíblicos, estamos cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy día muchas congregaciones se guían, tienen la Biblia, sí, pero se guían por el libro doctrinal de su apóstol de moda. Sí, le dan más trascendencia a lo que escribió su ungido, su apóstol, que a lo que dice la Biblia. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Porque si nosotros realmente queremos experimentar las promesas de Dios manifestándose en nuestras vidas, fluyendo en nuestros hogares, es importantísimo que entendamos que Dios ha dejado una sola palabra. Es su palabra, a la cual nosotros estamos bien en estar atentos como una antorcha para que la misma nos pueda guiar hacia toda verdad. Dios nos guía por medio de su palabra. Y por eso que usted y yo debemos invertir tiempo en escudriñar su palabra. Y cuando hablo de escudriñar, estoy diciendo que nos quememos las pestañas para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad de su palabra y no ser superficiales en su palabra. ¿Por qué? Porque si usted es un creyente oidor solamente y no es una persona que escudriña, entonces claramente al no leer la Biblia, al no estudiarla, al no profundizar en ella, somos vulnerables al engaño. Hay gente que claramente no certifica que lo que se le enseña sea bíblico. Por ejemplo, si yo a ustedes le enseñase lo siguiente, si yo a ustedes le dijese, todo lo que yo a ustedes les enseño no debe ser puesto en perspectiva o no debe ser analizado. ¿Por qué? Porque usted debe confiar que lo que yo le estoy dando a usted es palabra de Dios. Si yo le digo eso, le estoy manipulando. Eso es antibíblico. Usted debe examinar mi testimonio. Debe examinar lo que le enseño. Y usted dirá, pero pastor, eso que usted está diciendo, yo casi ni lo escucho en los púlpitos de moda. Porque hoy día, el analizar el mensaje que tu pastor te da en la doctrina de nuestros días, en la teología moderna, es: estás tocando su manto. No. Usted analice. ¿Y por qué yo se lo digo con toda libertad? Y cuando digo analizar, no hablo de sospechar, porque está el que analiza, certifica que la enseñanza sea correcta. ¿Me siguen? El que sospecha no analiza nada, solamente es como que no me gustó lo que dijo. Bueno, diga conmigo, el Hijo de Dios analiza, el diablo sospecha. Porque el que sospecha no analizó. ¿Por qué sospecha? Porque no analizó. Entonces, esto es sumamente importante que lo podamos entender. Dios guía nuestra vida, nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de victoria en victoria por medio de su palabra. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuche, cuando nosotros leemos esa parte vemos todo lo contrario. La gran mayoría de los creyentes de hoy son prontos para hablar, son tardos para oír y rapidísimos para airarse. ¿Sí o no? Ahora, permítame hacer un paréntesis rápido. Dejarse guiar por su palabra es mucho más que conocer lo que su palabra dice. Porque hay gente que dice: ¿qué me va a enseñar de palabra? Dígame el versículo que yo se lo recito de memoria. No. Dejarse guiar por su palabra es mucho más que saber lo que dice, es obedecer lo que ella enseña. Entonces, por eso que Santiago dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con, ayúdeme a ver, recibir con. Claro, ¿por qué la Biblia nos enseña a que la palabra debe ser recibida con mansedumbre? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos del corazón. Por ende, cuando la palabra de Dios es predicada como es,
penetra en lo más profundo de nuestro ser y corta todo lo que no edifica nuestra vida. Y hay veces que nosotros no queremos que cosas sean cortadas. Hay cosas que nos gustan, que son contrarias a la palabra de Dios. Y entonces cuando la palabra de Dios discierne los pensamientos y uno dice, pero ¿vos le dijiste algo al pastor? No, es que nadie le dijo nada al pastor. Es que la palabra cortó, la palabra trajo luz, la palabra penetró hasta lo más profundo del ser. Entonces dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo Dios nos guía? Dios nos guía por medio de su palabra. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo como fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted no tiene idea cuán gloriosa es nuestra vida cuando dejamos que Dios nos pastoree por medio de su palabra. Y usted no sabe qué trágica que es nuestra vida cuando nosotros caminamos una fe sin la palabra. La obediencia a la palabra desata bendición. Conocer la palabra y no obedecerla nos hace ingresar en rebelión. Por eso es que hoy vemos a tantos creyentes pasando tantas necesidades, no porque sea la voluntad de Dios en su vida, sino porque están siendo guiados por cualquier palabra menos la palabra de Dios. Uno, por ejemplo, echa un vistazo en los países de Centro y Sudamérica, donde el cristianismo ha crecido en los últimos 30 años como en ninguna otra parte del planeta, y uno tendría que decir, wow, esos países tendrían que estar mucho mejor, las familias cristianas deberían estar mucho mejor. Sin embargo, cada vez que uno ve familias creyentes en nuestros países, los ve pasando necesidades extremas y pareciera como que Dios no está con ellos, como diciendo, ¿cómo puede ser que vivan en tanta miserabilidad? La cuestión es que ellos creen en Dios, pero lamentablemente no se están dejando guiar realmente por la palabra de Dios. Algunos por ignorancia, porque solamente dicen,
obedecen a lo que alguien le está diciendo y no corroboran que sea verdad lo que esa persona le está enseñando. A ver, la Biblia dice, si un ciego se pone como líder, bueno, entonces claramente va a va a pastorear un rebaño de ciegos. Y entonces dice Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ¿cuál será el fin del guía y de los guiados? El hoyo, el abismo. Por eso que es muy importante que usted y yo no tomemos a la ligera la importancia de escudriñar las Escrituras, por favor. Es muy importante. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿quién me puede enseñar? Nosotros acá en la iglesia tenemos todas las herramientas para que las personas puedan y tengan acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Desde discipulados, liderazgo, tenemos conferencias, tenemos todas las herramientas al alcance de la mano para que todos puedan participar en el conocimiento de la gloriosa palabra del Señor. Por eso es que a todos yo les invito a que no tomemos a la ligera esta verdad escritural. Si quieres que tu vida tenga luz, si quieres que tu vida realmente sea trascendente, y si realmente quieres ser bienaventurado, bienaventurada en todo lo que hagas, sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Déjate guiar por la bendita y eterna, gloriosa y siempre poderosa palabra de Dios. ¿De qué otra manera Dios nos pastorea? Dios pastorea a su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Hoy mucha gente está contristando al Espíritu de Dios porque no le da acceso a que el Espíritu llene su vida. Nos llenamos de cosas efímeras que a la postre terminan desilusionando nuestro ser. Por ejemplo, hoy día la gente tiene tiempo para todo menos para vivir una vida llena del Espíritu. Y el Espíritu Santo claramente dice la Biblia que nos anhela celosamente, pero si nos anhela es porque Él necesita que nosotros le proporcionemos a Él la libertad donde Él pueda fluir en nuestra vida. Pero a veces, dígame si no es verdad, la gente se levanta, no oran en sus casas, no adoran en sus casas, no llevan una vida de intimidad, de comunión con el Padre, no llevan una vida de devoción. O sea, llevan una vida que está compuesta por una fe sin prácticas espirituales. Y es duro, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a los ejercicios espirituales. La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda a adorar al Padre en espíritu y en verdad, que el Espíritu nos ayuda a interceder, que el Espíritu nos ayuda a discernir, que el Espíritu nos guía hacia toda verdad, que la unción nos enseña todas las cosas. El Espíritu de Dios nos da a nosotros la posibilidad de descubrir las maravillosas enseñanzas del Señor. Nos enseña, dice la Biblia, aún lo profundo de Dios y lo que el Padre nos ha concedido en el Hijo. Pero la Biblia dice que nosotros debemos anhelarlo. La Biblia, Jesús nos enseña y nos dice: yo no los voy a dejar a la deriva, huérfanos, vacíos. Yo le voy a pedir al Padre que envíe al Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros. El apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Caminar llenos del Espíritu Santo
nos proporciona luz, sabiduría, fortalecimiento espiritual, gozo en el alma, alumbramiento del entendimiento. Eso es glorioso, mi hermano. Pero claro, hoy día la gente si en algún momento quizás se dignan a orar, sus peticiones no pasan de cosas materiales. Si en algún momento quizás pues toman un tiempecito de su día para levantar un clamor a Dios, en la mayoría de los casos, muchos lo hacen por el mero hecho de que Dios les resuelva un problema que se le ha presentado aquí en la tierra. Pero Jesús, cuando estaba a punto de ascender a los cielos, les dio una orden a aquellas personas que estaban allí contemplando cómo el Señor los llevaba a su presencia de manera gloriosa. Y le dijo: esperen aquí hasta que reciban poder de lo alto y sean revestidos del Espíritu Santo. Noten ustedes, Jesús en ninguna manera le dijo: quédense aquí hasta que reciban camellos, riquezas. Aleluya. No, Jesús le dijo: hey, la clave para una vida de fe victoriosa se encuentra en llevar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Y la petición que todos nosotros debemos hacer permanentemente es: Señor, bautízame, sumérgeme siempre en tu Espíritu Santo y fuego. Yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, los bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero tras de mí viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos volver al fervor por su Espíritu, amar a su Espíritu, pedirle a Dios que nos ayude a andar en su Espíritu, a orar en el Espíritu, a evangelizar en el Espíritu, a adorar en el Espíritu, a congregarnos en el Espíritu, a fluir en el Espíritu, a hablar en el Espíritu, a profetizar en el Espíritu. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es floja. La carne es débil, la carne no quiere orar, la carne no quiere adorar, la carne no quiere evangelizar, la carne no quiere congregarse, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven conforme al Espíritu han crucificado la carne con sus malos deseos y pasiones, y ahora tienen al poder del Espíritu de Dios fluyendo en sus vidas. Como me gusta la Grey del sábado, mi hermano. A ustedes les puedo hablar así. Ovejas hermosas. Dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, Dios nos guía por medio de su palabra, pero también nos guía por medio de su Espíritu. Miren, es tan importante entender esto porque hay cosas en las cuales nosotros necesitamos guianza. Fuerte, diga conmigo: hay cosas en las cuales nosotros necesitamos guianza, pero que no están escritas específicamente en la Escritura. Permítame, por ejemplo, en la Escritura no dice, por ejemplo, a alguien soltero, cuando uno lee la Escritura no dice: a ver, déjame ver el nombre de la persona que se tiene que casar conmigo, a ver qué dice la palabra. No lo dice. Por ejemplo, en un momento determinado, el Señor, escuchen, el mandato fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero cuando los discípulos se disponían a ir a un lugar específico de Asia, dice que cuando ellos iban en dirección allá, el Espíritu le dijo: no vayan ahí. Y ellos obedecieron al Espíritu. Y en un momento determinado el Señor le quería ahorrar al apóstol Pablo que le pegaran en Jerusalén, y toma la boca de un profeta llamado Agabo y le dice: mira,
no vayas a este lugar, no vayas a Jerusalén, porque así le van a pegar al dueño de este cinto. Y dice la Biblia que daba a entender por el Espíritu Santo eso. Y Pablo dijo, no, ese cinto es mío, pero yo no solamente estoy dispuesto a que me peguen, yo estoy dispuesto a dar la vida por el Señor. Fue allá y Dios fue bueno porque le pegaron y lo metieron en la cárcel, y fue tan grande la paliza y era tan fuerte el desánimo que Pablo tenía, que en un momento determinado, cuando estaba en la cárcel, se le apareció el Señor mismo y le dijo, Pablo, ten ánimo, porque así como has tenido esa predisposición de venir a predicar a Jerusalén, vas a ir a Roma a predicar. O sea, es decir, el Espíritu en un momento nos va guiando en cosas que no son específicamente plasmadas en la Escritura. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Me siguen hasta acá? Entonces dice la Biblia que Él nos va a guiar hacia toda verdad. Por ejemplo, ese mismo profeta Agabo, en un momento determinado, también daba a entender por el Espíritu que iba a venir un tiempo de gran hambruna sobre la región. Dice, lo cual se cumplió cuando estaba el emperador Claudio. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el Espíritu, como nosotros llevamos una vida llena de Él siempre nos va a guiar conforme a la palabra. Pero si hay decisiones que no están claramente establecidas, por ejemplo, si uno se quiere cambiar de ciudad, si uno quiere cambiar de trabajo, lo que fuese, algo que uno quiere buscar la guía para tomar una decisión sabia, el Espíritu, como vive y arde en nuestro espíritu, nos habla y nos guía. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué hermoso que es el Espíritu Santo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dice la Escritura, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero, diga conmigo, pero la unción que vosotros recibisteis, es decir, el Espíritu Santo, de Él, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentirá. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pero no solamente que el Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida nos alumbra el entendimiento para tomar decisiones claras, sabias, sino que también el Espíritu es derramado y nos guía a orar como conviene. A veces nosotros nos encontramos en una encrucijada que no sabemos ni siquiera cómo orar, pero mira lo que dice la Escritura. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto es glorioso, mi hermano. Entonces, ¿Dios es mi pastor? Sí. Entonces nada te faltará. ¿Cómo Dios me pastorea? Dios me pastorea por medio de su palabra. ¿Cómo Dios me pastorea? Dios me pastorea por medio del Espíritu Santo. ¿Y de qué otra manera, pastor? Usted dijo que habían 3 formas en las cuales Dios nos pastoreaba. Y creo que la tercera forma en la cual Dios nos pastorea es la más difícil de aceptar de muchos creyentes en nuestros días. ¿Cuál es esa, pastor? Dios nos pastorea por medio de pastores conforme a su corazón. Ahí está el detalle.
A mucha gente no le gusta ser pastoreado por un hombre. Pero la Biblia dice que Dios nos pastorea y nos pone pastores, nos da pastores para que nos guíen en la verdad de Él, en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra. ¿Me siguen? Entonces hoy tenemos una comunidad de creyentes en el mundo que, lejos de dejarse pastorear, lo que hacen es congregarse para criticar a los pastores que Dios le pone. Pareciera ser que muchas ovejas tienen muy claro lo que los pastores deben hacer, pero no saben, pero sufren de amnesia a la hora de recordar cuáles son sus obligaciones como oveja. Saben muy bien lo que un pastor debe hacer, pero no, parece que no tienen muy claro lo que una oveja debe hacer. Entonces, uno podría preguntarse y decir: pastor, ¿todos los pastores que hoy día pastorean en el mundo son conforme al corazón del Señor? No. Pastor, ¿hay pastores mentirosos? En Argentina decimos chantas, manipuladores, estafadores. Sí, claramente, como en todo lugar, en todo rubro. Ahora, ¿eso quiere decir que deben pagar justos por pecadores? No, hay que aprender a separar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos discernir que un pastor es un manipulador? Bueno, número uno, porque es una persona sumamente presumida, egocéntrica, manipuladora, presumida. Es una persona que no tiene ningún tipo de empatía con el pueblo, se distancia del pueblo, es una persona que pone a todo el mundo a servirle a él. Es una persona ególatra, narcisista, es una persona que no tiene ningún tipo de problema con enriquecerse de una manera deshonesta utilizando la fe. Ese es un impostor, que cuando viene la prueba a la grey donde él pastorea y la prueba se pone fuerte, prioriza su vida por encima de la vida de las ovejas y no tiene ningún tipo de problema en dejarlas a la deriva. Su testimonio es muy feo, su familia no le sigue, sus hijos están todos perdidos. Si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Bueno, ese es un pastor estafador. Un pastor estafador es el que no utiliza la escritura para guiarte. Un pastor estafador es aquel que utiliza fábulas que contarte y entretenerte. Ese es un estafador. Ahora, un pastor conforme al corazón de Dios es perfecto, no comete errores. No. Ser conforme al corazón del Señor no indica perfeccionismo humano. Indica que es un pastor, dice la Biblia, que el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor no es un asalariado. Cuando dice asalariado, lo que está diciendo es no prioriza su salario por encima del bienestar espiritual de las ovejas. Lo que está diciendo es, como su prioridad es el cuidado espiritual y el bienestar de las ovejas, entonces recibe la recompensa del Señor por hacer bien la labor espiritual que el Padre le mandó hacer. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, mire lo que dice la Escritura en Jeremías, que Dios nos daría pastores según mi corazón, que os apacenten con ciencia y con inteligencia. Entonces, usted y yo debemos entender claramente, yo estoy hablando hoy y este punto en particular está relacionado a un pastor que le está enseñando a sus ovejas. Pero ahora, y uno dirá, pastor, pero lo decís vos porque sos el pastor. No. Yo le hago una pregunta. Usted como papá, usted como mamá, ¿usted le enseña a sus hijos a respetarle a usted? A ver, ayúdeme. A ver, los papis y las mamis. Usted, cuando hablan con su hijo o con su nieto, usted le dice, hey, a abuelo se le respeta, a abuelo se le bendice, a papá se le respeta, a papá, ok.
Que un padre le diga eso a un hijo, ¿lo está manipulando? Ay, claro, como vos el papá, te estás tirando flores para vos mismo. No, 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 no. Pregunto, ¿eso es instrucción? ¿Eso es enseñar? El padre, porque le diga al hijo que tiene que respetarlo y honrarlo porque es su padre, ¿lo está manipulando? ¿Y por qué? Porque muchas veces creemos que cuando un pastor te enseña a que debes honrarlo y respetarlo porque es tu pastor, la gente piensa que el pastor, porque vos el pastor me está manipulando. No, te estoy enseñando, te estoy instruyendo en la verdad gloriosa de Dios. Entonces, hay gente que muchas veces va en busca de consejería con el pastor, de guianza. Entonces va ese pastor, tengo esta situación. Entonces el pastor te tiene que guiar, te tiene que aconsejar de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Entonces, ¿qué pasa? La gente muchas veces se acerca, el pastor no le dice lo que fueron a buscar que diga, y entonces se van enojados. A mí Dios no me llamó para decirte lo que tú quieres escuchar. Dios me llamó a predicar lo que Él quiere hablar a sus hijos. Entonces, hay mucha situación difícil hoy. Hay mucha gente, mi hermano. Usted tiene que mirar el testimonio de su pastor, ver la condición de su familia, ver si su pastor es una persona humilde o es una persona soberbia. Todo eso usted lo tiene que examinar, ver. Pero si usted ve que tiene un pastor que no es narcisista, que es una persona que manifiesta pues temor de Dios, que la palabra que predica es una palabra que está bien solventada en la palabra escrita de Dios. Si usted ve que tiene una familia estable, que tiene hijos que no son perfectos, pero que claramente están sujetos al evangelio, usted tiene que mirar ese cuadro y decir: gracias, Señor, porque en medio de tanto engaño, de tantos falsos pastores, gracias, Espíritu Santo, porque me guiaste a un lugar donde el hombre que pastorea la iglesia no es perfecto, pero sí puedo decir, es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, pero déjese guiar. Si yo le digo a usted: mi gente, este sábado vamos todos a evangelizar y vamos a predicar. Sí, pastor, y vengo el sábado, estoy yo solo. Pastor, y cuando usted lo dijo estaba justo en la adrenalina de los amén. O sea, se supone que usted a lo único que se debe resistir en caso de que yo le pida a usted algo es a cuando yo lo mande a usted a pecar. Si yo lo mando a usted a hacer un acto ilícito, entonces usted dice: pastor, con todo el respeto, eso va en contra de la escritura, yo no puedo obedecerle. Pero ahora, si yo agarro y le digo: muchachos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, vamos a llenar todo este territorio de la palabra del Señor, así que necesito que todos estén aquí, que todos me acompañen, que todos caminen en dirección a lo que Dios quiere hacer en medio de esta ciudad. Se supone que yo le estoy guiando hacia lo que Dios quiere hacer espiritualmente en una región, ¿se entiende? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Estar sujeta. Esa palabra sujetar quiere decir: vamos todos caminando a la paz del pastor. Pero no porque el pastor los está manipulando, sino porque la gente cree en la visión, ama la visión y cree que el Espíritu de Dios los está guiando. Mira lo que dice la Escritura: si sienten en su corazón hacerlo, obedezcan a sus pastores. Dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar
cuenta. ¿Y para qué, pastor? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así como les dije que hay pastores descarados y desgraciados que se aprovechan de la ingenuidad de las personas para hacer ganancias deshonestas con la fe, ¿se los dije? Bueno, hay congregaciones enteras que tienen a su pastor amargado toda la vida, porque nunca se dignan a obedecer al pastor que Dios le dio. Y el pastor va y le dice, mira, hey, Dios tiene un propósito contigo, Dios quiere que hagas esto. Por más que sean cosas que son claramente espirituales, buenas, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y ni hablar cuando la gente toma actitudes de ponerse de tú a tú con el pastor. O sea, tú puedes en algún momento determinado quizás estar en desacuerdo con alguna cosa, que no tiene que ser pecado, pero eso de que estás en desacuerdo o tal vez vos esperabas que el pastor tuviera un gesto que no tuvo, ¿se entiende? Que puede pasar, qué sé yo, un desacuerdo. ¿Me siguen hasta acá? Y hay gente que va y tiene la osadía de pararte y decir, pero tú ¿qué te crees que eres? Y te habla así, como si estuviera hablando, y se le pone de tú a tú. ¿Tú qué te crees? Yo la otra vuelta estaba conversando con un pastor amigo mío. Dice, yo dejé pastoreando a una persona en tal lugar y me dice, bueno, no voy a entrar en detalle, pero hizo algo horrible ese hombre. Y fui, pero estaba todo descubierto. O sea, no había forma de negarlo. Y agarró y lejos de dejarse disciplinar, de dejarse amonestar, de dejarse corregir, lo que hizo fue yo rechazo toda disciplina, yo rechazo y comenzó a insultarlo. Un poco más le quiere pegar a las piñas. Yo te hago una pregunta. ¿Verdad que un pastor estafador le va a tener que dar cuenta a Dios? ¿Y dura cosas caer en manos de un Dios vivo? Bueno, no crea usted que una oveja que se le pone de tú a tú y que intenta ir contra el hombre que Dios puso como pastor va a quedar así como diciendo, ay no, a las ovejas se le permite todo, a los pastores no. Así como la Biblia dice que los hijos deben honrar a los padres para que le vaya bien. ¿Sí o no? Dice, hijos, honren a sus padres para que te vaya bien y tus días sean largos en la vida. ¿Qué quiere decir? Que si un hijo honra a papá y a mamá, no solamente que le va a ir bien, sino que sus días van a ser largos en la tierra. Y yo le hago una pregunta, si un hijo decide no honrar a su padre y a su madre, ¿cómo será su vida? Bien no le va a ir. Y los días serán acortados. ¿Se recuerdan cuando Coré se rebeló contra su autoridad Moisés? Porque Moisés no le había hecho nada. El problema lo tenía Coré, que rechazaba la autoridad que Dios había puesto en la vida de Moisés. Y entonces Coré decía, no. Nosotros también escuchamos la voz de Dios. A Dios también nos habla a nosotros. Aparte, ¿quién te ha puesto a ti, Moisés, como líder nuestro? ¿Quién te puso como nuestro pastor? Entonces Moisés, un hombre manso, sabio, dijo, bueno, no vamos a entrar en una discusión de quién me puso, que si yo me puse, que si eres tú, que si soy yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que sea Dios el que decida quién es realmente el que Dios ha puesto. Y ahí reverdeció la vara de Aarón. ¿Y sabe qué pasó con Coré? A Coré se lo tragó la tierra y descendieron vivos al Seol. Pero no solamente Coré, sino todos los que estaban alrededor de esa rebelión. ¿Saben por qué? Porque se rebelaron contra la autoridad delegada que Dios había puesto sobre sus vidas. ¿Hay bendición en obedecer a los pastores? Obviamente que sí. Cuando ya detectaste que el pastor que Dios te puso es conforme a su corazón, entonces allí debes aprender a amar, a respetar y a honrar. Y cuando hablamos de honrar, les dije recién, un pastor que le interesa más su salario que la vida de las ovejas no merece ser pastor. ¿Por qué? Porque es asalariado.
y ejerce su ministerio en base a lo que él pretende ganar y no en base a la salud espiritual de la gente que Dios le permite pastorear. ¿Ese está mal? Está muy mal cuando el pastor prioriza su salario por encima del bienestar de las ovejas. Ese pastor no es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, si el pastor que Dios te dio está dispuesto a dar su vida para que tú estés bien, entonces ese pastor merece ser honrado por ti. Ahí se quedaron callados. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a hacer una pregunta, porque esto es muy importante que lo entendamos, aunque hay mucha gente que tal vez no lo entienda, pero el que realmente sabe lo que el Espíritu nos enseña, sabe que es una verdad profunda. Mire lo que dice la Escritura. Acordaos de vuestros pastores. Esa palabra, acordaos. Las ovejas, por regla general, dice, a mí me gusta que mi pastor se acuerde de mí. Pero yo le hago una pregunta, ¿cuántos se acuerdan de su pastor? Porque la pregunta es, el pastor quizás no se dio cuenta de que yo estoy atravesando una prueba. Pero yo te hago una pregunta, ¿cuántas pruebas ha atravesado tu pastor y tú ni cuenta te diste? ¿Por qué? Porque nunca te acordaste. Nunca te acordaste en tus oraciones. Nunca te acordaste de ver si tu pastor tenía para comer o no. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Entonces dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, por eso le dije al principio, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, noten ustedes que es interesante cómo yo me puedo acordar de mi pastor, porque esto es interesante. Un pastor que prioriza su salario por encima del bienestar de las ovejas, ¿está bien o está mal? Ok, y una oveja que no vela por el bienestar de su pastor, ¿está bien o está mal? Ok, miren lo que dice la Escritura. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que, a ver, subraya ahí, los que ¿qué? Fuerte, a ver, los que ¿qué? Subraye, ¿qué? ¿En qué? Claro, gran parte de la humanidad no contempla la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios como un trabajo. Por eso que la mayoría de gente te dice, ¿y tu pastor trabaja? ¿Por qué? Porque para ellos que un hombre disponga toda su vida en alimentar espiritualmente, en predicar y enseñar la palabra del Señor, para este mundo gobernado por el diablo, eso no es trabajo. Pero la Escritura dice que predicar y enseñar la palabra y gobernar bien la casa de Dios, ser un buen administrador, ser un hombre íntegro, ser un hombre transparente, eso para Dios es trabajar. Y esas personas que tienen esa virtud de trabajar en pos del bienestar con un corazón íntegro son dignos. El pastor que hace ese trabajo bien nunca se debe sentir indigno por recibir la bendición de Dios por ese trabajo que hace. Y sigue diciendo, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno, aunque el mundo diga lo contrario, aunque mucha gente, escasa de razonamiento, salga por las redes sociales diciendo, no le des los diezmos a tu pastor, no le siembres a tu pastor, que vaya y trabaje el desgraciado. Esa gente está sentadito atrás, dicen esas cosas detrás de una pantalla porque eso le genera morbo, eso le genera viralidad, eso después al apóstol le termina generando a ellos plata que le deposita las redes sociales y las plataformas digitales le depositan plata. Entonces dicen esas cosas para que la gente que camina con los codos y que odia a los pastores diga amén, es verdad, amén. Mire mi hermano, deje que esa gente siga con su mundo lleno de miserabilidad. Pero dice la Escritura, digno es el obrero de su salario. Ahora, supongamos que toda una grey decida no diezmar y no ofrendar. Yo le hago una pregunta, con esa actitud de no diezmar y no ofrendar, no solamente que afecta a la obra de Dios, es decir, para el sostenimiento de la obra, ¿me siguen hasta acá? Es decir, si toda la congregación decidiera dar $1 o no dar, no sembrar,
no diezmar, no ofrendar, número uno, afecta la obra. Es decir, mantener esta obra de Dios de pie, abierta, para que los hijos de Dios puedan venir a recibir palabra de vida eterna, para que podamos juntos reunirnos, adorar y crecer espiritualmente. Esto tiene un gasto básico. No solamente que afecta la obra, afecta que podamos tener recursos para la ayuda de aquellos que necesitan. Porque mucha gente que no conoce a Dios se acerca todas las semanas para recibir en esta esquina de Hialeah alimentos y bendición para llevar a sus hogares y que no falte el pan en sus mesas. Entonces, cuando toda la congregación decide no ofrendar, no diezmar, no solamente que afecta la obra, no solamente que afecta la provisión para ayudar al necesitado, también le estás poniendo bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque digno es el obrero, es decir, el pastor que Dios te puso, de su salario. Y para que se quede tranquilo, nosotros llevamos 18 años pastoreando y yo lo enseño con toda libertad de conciencia esto. Los primeros 7 años de ministerio, nosotros con mi esposa ni siquiera tocábamos $1. No teníamos la forma de poder y trabajábamos doble trabajo. Yo salía de mi casa a las 4 de la mañana para llegar a las 12 de la noche todos los días. Al día de hoy, han pasado 18 años, a día de hoy, han pasado 18, y no lo digo como una queja, lo digo como un testimonio para la gloria de Dios. A día de hoy, que llevamos 18 años, casi 2 décadas pastoreando, yo todavía tengo y dependo de un trabajo secular para poder sostener a mi familia. Porque yo priorizo que la obra del Señor esté de pie y que haya alimentos para compartir. Y si queda algo, que muchas veces y meses no queda, tengo mis manos y me esfuerzo el doble para poder generar recursos y llevar el pan a mi casa. No lo digo para victimizarme, no lo digo para que usted, o para vanagloriarme, líbreme el Señor de eso. Pero yo quiero que usted vea el testimonio de su pastor. Acá nadie se está enriqueciendo con la fe, pero tampoco se deje envenenar el alma por gente que dice, ay, este pastor trabaja, ay, este pastor, no. Si yo tengo que agarrar y meterme 20 horas trabajando y en el trabajo estar todo el tiempo ahí escudriñando la Escritura para siempre también venir y traerle el mejor alimento, lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo amo su corazón, amo su vida, amo su crecimiento espiritual, no su bolsillo. Pero si toda la iglesia decidiera ser fiel con el Señor, si todos los creyentes que son parte de esta casa dijeran, ¿sabes qué? Yo voy a ser fiel, Dios me ha dado trabajo, Dios me da salud, Dios me da fuerza, Dios me da sabiduría, Dios me da gracia, Dios me da favor. ¿Cómo yo no voy a separar el diezmo y la ofrenda de mi Señor? Cuando usted trae el diezmo y la ofrenda a la alfolí del Señor, entonces la Biblia dice, hay pan en mi casa, hay recursos para que la obra del Señor siga de pie y hay recursos para que los pastores también puedan tener un trabajo digno en el cual puedan recibir un salario. Hay 3 formas en las cuales Dios nos pastorea. Diga conmigo, Dios nos pastorea por medio de su palabra, Dios nos pastorea por medio de su espíritu y Dios nos pastorea por medio de pastores conforme a su corazón. Si dejamos que Dios sea nuestro pastor, entonces podemos decir con toda libertad, nada me faltará. Y puedo culminar diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos han sido fortalecidos, han sido educados? Mira al que tenés al lado y decile, déjate guiar por la palabra. Vamos a decirle, déjate guiar por la palabra. Decirle otra cosita, déjate guiar por el Espíritu. Me olvidaba, déjate guiar por el hombre que Dios
ha puesto como pastor en tu vida. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros honramos a quienes merecen honra, somos honrados por Dios. Y cuando nosotros, imagínense que Dios bendice tanto eso que la Escritura dice, aún un vaso de agua que uno le dé a uno de sus profetas, y no está hablando de aquellos que tienen el don profético, está hablando de aquellos que, tienen la palabra profética más segura, que enseñan la palabra profética más segura. Dice, no quedará sin recompensa. Amén. Levantemos las manos al cielo. Señor, he predicado tu palabra, he instruido a tu palabra.